biopolítico, de la autora María Isabel Cabrera Manuel. María Isabel Cabrera es doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato, feminista, especialista en biopolítica, estética, arte mexicano contemporáneo. Es estudiosa de las formas de representación de la violencia en contra de las mujeres, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de las Artes. Es integrante de la comunidad feminista de Aguascalientes y la de Corriente Feminista La Lechuza Busa. Cofundadora de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes y forma parte del cuerpo académico Estudios en Arte, Imagen y Sonido, del que se desprende el cuerpo colegiado Arte, Memoria y Feminismo. Bien, les comentaba hace un momento que me emociona mucho esta presentación. En primer lugar, porque considero que este es un trabajo muy valioso, pero además porque hace algún tiempo, bueno, tuve la oportunidad de conocer el proceso de construcción de esta obra. Hace 3 años aproximadamente, en abril de 2019, María Isabel Cabrera estuvo aquí en la ciudad de La Paz en un congreso como este, en la edición anterior, y nos presentaba en ese momento parte de este trabajo. Ella estaba terminando su tesis doctoral y bueno, y además amablemente me hizo la invitación para que fuera lectora externa de su trabajo de investigación doctoral. Entonces, en este momento ver esa tesis convertida en libro me emociona muchísimo, ¿no? Lo celebro. Y la forma de invitarlos a leer este trabajo es a través de esta presentación. Y lo primero que destacaría de esta obra es que está escrita desde el difícil lugar de la responsabilidad crítica, que impide, por un lado, mantenerse indiferentes a la situación de violencia que se vive en el país, pero por otro lado, Isabel Cabrera se muestra muy cuidadosa, no acercarse de manera irrespetuosa al dolor ajeno. En ese sentido, bueno, que en ese compromiso que asume la autora, intuye en el arte una herramienta que nos permitiría acercarnos a la comprensión de esa situación que se vive en el país, pero no solamente eso, que entiende el arte como una forma de crítica y de resistencia. Nuevamente, desde ese lugar de la seriedad crítica del que les hablo, Isabel Cabrera no es ingenua, ¿no?, en creer que el arte va a resolver esta situación. La obra se enmarca en el periodo del 2006 al 2012, que coincide con la presidencia de Felipe Calderón y la declaratoria de guerra contra el narcotráfico que se establece en este periodo. El análisis se centra en 3 obras de la artista sinaloense Teresa Margolles, de 2006, Herida, de 2009, ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, que es la exposición que Teresa Margolles presenta en la Bienal de Venecia, y de 2009 la obra La Promesa. A través de ese análisis, la autora va tejiendo la narrativa de la violencia que se vive en el país en ese periodo. Y me parece que lo que hace Isabel Cabrera, de manera muy similar a lo que hace Margolles, es a través de este trabajo dar voz, dar nueva vida a esos cuerpos asesinados. El texto abre con una presentación muy sabia de Liliana García y nos recuerda la actualidad de la tragedia de Antígona, un estado indolente ante la violencia y ante la muerte, y de las cientos de Antígonas contemporáneas que buscan los cuerpos asesinados y exigen a la ley que reconozca la dignidad de esos cuerpos que han perdido la vida. A esa presentación siguen 5 capítulos que componen la obra. Los 2 primeros, Isabel Cabrera establece la ruta teórico-conceptual que nos permitiría decir, como lo expresa el primer capítulo, que no basta contar los muertos. Eso no es un asunto de estadística, como lo vemos permanentemente, ¿no?, en las noticias. La herramienta principal es
un estudio biopolítico que nos ayude a comprender estas dinámicas de violencia que se establecen en nuestro país particularmente, pero sobre todo el arte como una forma de entender estas dinámicas biopolíticas, en especial el arte de Teresa Margolles, y no solamente el arte como una forma de comprensión que interpele otra forma de sensibilidad, sino también el arte como una forma de resistencia. Después de estos 2 primeros capítulos, el texto ahonda en cada una de estas obras que mencionaba hace un momento. El tercer capítulo, por lo tanto, está dedicado a Herida. Herida, este trabajo que es una especie de zanja que el artista talla, que es rellenada por residuos orgánicos y que nos recuerda como una especie de metáfora lo difícil que es ocultar esa herida de toda la violencia y de los asesinatos que se han vivido en el país. El cuarto capítulo, ¿de qué otra cosa podríamos hablar? La invitación que le hacen a Teresa Margolles para que represente a México en la Bienal de Venecia. Claro, no podría llamarse de otra forma. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? ¿De qué otra cosa podría hablar Margolles si no es de ese escenario? Y Margolles vemos que habla de la violencia con violencia. ¿Por qué no recibir a la sala de exposiciones con una bandera de México ensangrentada o trapear los pisos con la sangre de las personas asesinadas? Lo que busca el arte entonces es romper esa inercia, ese discurso de violencia que escuchamos continuamente y que nos hace casi inmunes, ¿no? El último capítulo dedicado a Promesa, un muro construido con los escombros de esas casas que tuvieron que ser abandonadas, que tuvieron que abandonar sus sueños, nuevamente ante la situación de precariedad y de violencia. Cuando terminamos de leer el texto de Isabel Cabrera, hemos aprendido mucho de la obra de Margolles. El caso, tuve así la oportunidad de conocer a esta artista, pero nos damos cuenta que este libro no solo es sobre Teresa Margolles y su obra. El texto de Isabel Cabrera es un llamado a no mantenernos indolentes ante la muerte, ante la violencia que se vive en el país. Por esa razón, los invito, es una obra exquisita, que van a disfrutar mucho. Se las comparto con todo el cariño. Por lo pronto, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en nuestro Centro de Investigación Filosófica, tenemos ahí un espacio. La obra ya está. Isabel nos hizo el favor de enviarnos ya un texto para los estudiantes y los profesores que gusten acceder al libro. El libro ya está ahí, esperándolos. Isabel, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito de tu trabajo y para que nos digas, ¿no?, cómo podemos acceder a tu obra. Gracias. Listo, ahora sí. Antes que nada, de verdad quiero agradecer de manera muy, muy sentida a Senorina, que no solamente me hace el honor de presentar, es la primera presentación del libro, de hecho es un libro que se editó a finales del año pasado, pero esta es la primera presentación y de verdad me da muchísimo gusto tener la oportunidad de que lo presente Senorina, que formó parte de, pues, de la constitución misma del trabajo que le da pie a la versión ya del libro del que ahora hablamos, porque como les contó, fue parte del sínodo en mi examen de grado del doctorado, del que este libro se desprende, aunque es una versión, digamos, ya más pensada para el libro, que le quita partes, que le pone partes, pero que bueno, acá ya tenemos como en quiero pensar una versión un poquito más concreta. Y bueno, pues muchas gracias de verdad, Senorina, me da mucha emoción que seas tú quien lo presenta por vez primera. Me acuerdo esa vez, hace 3 años, hoy me hizo el favor el Google Fotos de mostrarme una imagen de La Paz hoy y me dio como mucho sentimiento,
porque recuerdo claramente haberte escuchado aquella vez en la ponencia. Yo andaba en búsqueda de mi lectora externa, y cuando te escuché en tu ponencia dije, no, pues ya está resuelto mi problema. Y me da mucho gusto tener la oportunidad hoy, a 3 años justo de que eso pasara, tener la oportunidad de estar presentando el resultado de ese trabajo, que como ustedes saben, se llama Teresa Margüelles, un estudio biopolítico. La verdad es que le agradezco mucho a Senorina, a todas mis compañeras y compañeros, colegas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, haberme dado este espacio para hablar un poquito de este trabajo y contarles un poco más desde el punto de vista, pues, muy subjetivo como autora en esta ocasión, que puedo ofrecer respecto al mismo. Y bueno, quisiera mencionar algunas cuestiones que están en el texto y que, como podrán ver, si lo ven, si lo leen, que es un texto académico, pero pues sí, es resultado de una investigación doctoral, pero que yo, según yo, traté de llevar también como a otro lado, es decir, también pensarlo no únicamente como una estudiosa de la filosofía y particularmente de los fenómenos artísticos, sino también pues como una persona que vive en el contexto nacional, en el contexto sociocultural del que da cuenta el libro. Y como ya les comentaba Senorina, este es un estudio que aborda 3 obras de la artista sinaloense Teresa Margüelles, en el periodo justamente del Calderonato. Para mí, bueno, estas son cosas que ustedes podrán ver si leen el libro, pero para mí fue determinante pensar lo que yo quería, lo que yo quería hacer con mi trabajo, a partir justo de una experiencia de carácter personal. La primera vez que yo tuve noticia de una de las piezas, de la pieza de la herida, porque me dejó tan impactada, pensando tanto, que eso fue justamente como en 2007, que yo ya no pude dejar de pensar en eso, ¿no? Y esa fue una inquietud que me acompañó durante años hasta que finalmente decidí, ¿no?, hacer mi trabajo doctoral al respecto, y que pues ahora, hace unos años concluyó, y que ahora de alguna manera se ve, digamos, como completo el círculo con este texto. Entonces, bueno, pues lo que yo quería justo comentarles es que, si bien el documento es un documento de carácter académico, en el que de alguna manera una procura como poner ahí todas sus fuentes, sus referencias a la vista, pues el aparato teórico que de alguna manera permite desarrollar el argumento, lo que también está presente, o procuro que esté presente en el libro, es la experiencia subjetiva que podemos tener frente a la obra artística, pero también la experiencia subjetiva de, de ser una mujer en el contexto en el que estamos tratando, ¿no? De ser una persona en el contexto del que se está hablando, atravesada en mayor o menor medida por las dinámicas y las estrategias de poder que de alguna manera han caracterizado las facetas más violentas de la, pues sí, del poder vinculado al narcoestado, ¿no? Entonces, pues lamentablemente la obra de Teresa Margolles tiene como eje justamente la violencia vinculada al menos de la que se habla en el libro, de la violencia vinculada al crimen organizado y al narcoestado. Y pues es justamente el tema que es el que acompaña el análisis de la obra, y es por eso que se trata justo de un estudio biopolítico. Es decir, no es estrictamente un estudio estético, se trata justamente de un estudio biopolítico, porque lo que me interesaba a mí, de alguna manera, analizar a través y de la mano de la obra de Teresa Margolles, son justamente las dinámicas y las estrategias de poder propias de la política contemporánea, particularmente la de nuestro país.
Entonces, pues el fenómeno es justamente el que les menciono, el de la violencia vinculada al narcoestado y las cientos de miles de vidas que deja como saldo, ¿no? Y que es el tema de la obra de Margolles, que es una preocupación constante en la artista y que me parece que, como bien menciona Senorina, si la obra no es de ninguna manera una solución a dicha problemática y que aparte no pretende serlo en ese sentido, al menos es un llamado de atención que nos permite ver la problemática desde un eje diferente al que típicamente se encuentra, digamos, desarrollado en pues la forma en la que se trata el tema en los medios masivos de comunicación, por ejemplo, o en los documentos académicos que también lo abordan. Entonces, desde mi punto de vista, la obra de la artista permite ver la circunstancia que como subjetividades atravesamos en tanto que parte y objeto de estas formas de violencia, de una manera no maniquea en la que no únicamente vamos a hacer, digamos, esta distinción de sujetos peligrosos o de víctimas, sino que justamente como sociedad participamos todas y todos en diferente medida y en diferentes maneras de este fenómeno que lamentablemente ha marcado la vida tanto particular como pública de las personas que formamos parte de esta geografía. Entonces, bueno, quisiera aclarar de entrada mi conciencia acerca de la condición discursiva del libro, ¿no? Porque pues sí trata sobre la violencia derivada de la relación entre Estado y crimen organizado. Y pues el hecho es que la violencia se ha vuelto determinante en las últimas décadas. Es parte insoslayable, lamentablemente, de nuestros procesos de subjetivación y cada una de nuestras, digamos, las dinámicas en las que vamos constituyendo nuestra personalidad de alguna manera están afectadas por ellos. Las personas que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra forma de hablar, nuestros gustos, nuestros miedos, nuestro lugar de residencia incluso, están en mayor o menor medida tocados por el ambiente generalizado y normalizado de la violencia que vive nuestro país. Claro está que hay extremos y que hay quienes han perdido la vida, a sus familias, en medio de las prácticas que caracterizan al narcoestado. Y pues hay que decirlo justo, yo no soy una de ellas. Hay otras personas que se han enriquecido de manera grotesca o ganado campañas de influencia haciendo negocio de la tragedia y tampoco soy una de ellas. Pero sí soy, como la mayor parte de la población, una mujer que hace la vida atravesada por las relaciones biopolíticas de un poder que ha no únicamente dado forma a la vida pública de este país, sino también a mi forma de pensar, de sentir, a mi forma de vincularme con otras personas, a la misma manera en la que me la pienso, por ejemplo, para salir a ciertos lugares sola o de noche, ¿no? Que me hace a veces incluso desconfiar y que me hace extrañar a muchas personas. Y pues eso finalmente no puede quedarse de lado en mi formación filosófica, no puede quedarse de lado en la manera en la que lo que una lee, lo que una estudia, las cuestiones por las que una se interesa desde el ámbito de la teoría, afecten también los usos y las salidas que les damos a esas ideas. Y este libro trató de alguna forma de dar cuenta de esa inquietud, atravesada también por esa otra inquietud que ha sido una constante en mi formación, que es la cuestión del arte. Entonces, bueno, pues como les comentábamos, el libro aborda el sexenio del Calderonato porque me parece que no se puede pensar la circunstancia actual que vivimos sin voltear a ver ese momento de la declaratoria de la guerra, de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, su desarrollo, sus objetivos y sus consecuencias. Me parece que la obra de Margolles, en ese sentido, de alguna manera se convierte en un correlato
bastante fuerte de lo que sucedió en esa circunstancia, porque lo que sucede con la obra de Margolles es que trabaja justamente, pues, con lo que se denomina como residuo, ¿no? Como con el daño colateral, ¿no? Y más allá, digamos, de los datos duros que podemos investigar y que también están de alguna manera presentes en la investigación, lo que la obra nos permite ver es justamente una cara de la tragedia que típicamente evitamos ver o ver de una manera que supere el amarillismo, porque nos obliga, porque eso nos obligaría, ¿no?, a revisarnos a nosotras y a nosotros mismos la forma en la que nos ha afectado de manera directa o indirecta, y creo que eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que a veces no lo hacemos porque no alcanzamos a verlo, o no lo hacemos porque nos lastima, o no lo hacemos porque tampoco queremos renunciar a ciertas cosas que de una u otra manera también han ido modulando ya nuestra forma de vida, y me parece que son cosas que tenemos que hacer y que siempre van a estar incompletas, ¿no? Pero la obra de arte en este caso me parece que nos pone de frente una circunstancia que ya llega a un punto en el que es insoslayable. Y por eso me gusta un poco volver a esa primera pieza, esa pieza de la herida, porque es un parteaguas, ¿no? Para mí, personalmente, fue una división temporal, marcó un antes y un después, ¿no? Yo ya de verdad no volví a pensar de la misma manera, no pude pensar en lo que yo hacía incluso como estudiosa de la filosofía en formación después de ese momento, ¿no? Entonces me parece que hay ciertas obras de arte que permiten esos momentos, digamos, como de quiebre en el peor y en el mejor de los sentidos, y que de alguna manera la experiencia, digamos, estética, justo nos sensibiliza frente a las circunstancias que atravesamos y nos permiten poner en marcha, digamos, como todo este entramado conceptual, todo este entramado teórico en el que la filosofía hemos trabajado para pensar también una realidad de una forma diferente. Y bueno, pues la verdad es que les soy sincera, me costó mucho trabajo pensar en cómo iba a presentar o hablar de este libro, y escribir y desarrollar una lista sobre las reflexiones a posteriori sobre este trabajo. La verdad es que, les digo, es mi primer libro y es la primera presentación. La verdad es que es una cosa complicada encontrarse ya como del otro lado, ay, no sé, muy rara. Y no sabía muy bien, ¿no?, cómo hacer o cómo empezar o qué decir, pero lo que puedo compartirles en todo caso es la inquietud de hablarles desde el reconocimiento sincero de lo que me parece que es quizá una de las aportaciones, o sea, algo de lo que yo trato de poner sobre, o sea, de compartir y poner sobre la mesa en el libro, que es el reconocimiento sincero de la falta, ¿no? Y la falta en varios sentidos. Yo sé que parece que esto es como una contradicción. Lo que yo les comparto es lo que falta, ¿no? O la falta, el sentido mismo de la falta, pero pues les cuento por qué. La falta, en primer lugar, también del reconocimiento de lo que le falta al texto. La verdad, también esto hay que decirlo, que es mucho, por supuesto, pero que me parece que no es lo vital, porque muchas cosas más se pueden decir. No es el único estudio sobre Margolles, no es el único estudio sobre violencia. Al contrario, lamentablemente son muchos los estudios que hay sobre el tema, porque lamentablemente es una circunstancia que nos abruma y nos sobrepasa, y que pues lamentablemente requiere de que estemos sobre el tema de manera constante. Pero el libro pues evidentemente no pretende ni ser exhaustivo en este ni en ninguno otro de los temas que presenta. También porque en el plano de lo más personal es un trabajo en construcción, que sí se cierra en cierto sentido el círculo ahora, pero que finalmente ahora también va tomando una arista, porque me está permitiendo ir a otras cuestiones que me interesan, digamos, ahora enfocar, como el caso específico de la representación de la violencia en contra de las mujeres.
¿no? Creo que ahora, afortunadamente, este trabajo me dio herramientas discursivas y de análisis que puedo utilizar para hacer otras cosas. Y entonces, pues, es un trabajo que seguirá. Y bueno, porque aparte como trabajo sujeto a un periodo histórico, el libro necesitará siempre relecturas, porque el asunto del que trata no está acabado el mismo, lamentablemente, como les digo. Y bueno, si hablo de falta también en otro sentido, es en el reconocimiento sobre todo de las y los que nos faltan. Porque es su ausencia el reclamo fundamental de la obra que se estudia y de las dinámicas que se analizan en el libro, de los conceptos que surgen o se modifican para poder hablar de lo que en principio parece innombrable. Porque de verdad Matt dice, bueno, con toda sinceridad, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿No? ¿Con qué conceptos? ¿De qué manera? ¿En qué tono? La verdad es que siento todavía, mientras lo veo, lo releo, lo geo, que, no sé, me parece que todavía me topo con la misma sensación de incertidumbre en un sentido, ¿no? Pero eso que es innombrable, que tendría que ser innombrable, lamentablemente otra vez tiene que ser identificado, tiene que ser perfilado, comprendido en su peso, en su dimensión, aunque nuestros acercamientos siempre sean parciales. A mí me parece que lo que me dio a mí, por ejemplo, la herramienta para tratar la cuestión desde una forma que me pareció lo más cercana a mis inquietudes y a mi postura, a mi ethos, tenía que ver justamente con lo que la obra permite hacer, ¿no? Es cruda, pero es justa, ¿no? Y bueno, finalmente, la falta de la que les vengo a hablar y de la que me gustaría de alguna manera dar cuenta para tratar el libro es de una falta que se siente y que es nuestra falta, ¿no? En ese sentido moral que nos ha arrebatado lamentablemente la moral judio-cristiana para transmutarla en culpa, porque con la culpa no se puede hacer nada. O para separarla también de la forma en la que se la apropia el marco de la ley para proceder con su coreografía entre el punitivismo y la impunidad. La falta de la que aquí hablamos tiene que ver más con el compromiso de no ceder a la lógica y al proceso de anestesia que nos lleva a la indolencia, a la incapacidad del reconocimiento del nosotras en las otras, de las otras en nosotras mismas. Es decir, de la forma en la que cada una y cada uno de nosotros formamos parte de las dinámicas que a final de cuentas hacen funcionar, ¿no? Todo este biopoder, toda esta biopolítica, cuya faceta más cruel es justamente la necropolítica y la cantidad de vidas que lamentablemente han sido arrebatadas por la misma. Pues evidentemente un libro, una obra artística o muchas obras artísticas o muchos artículos documentales, ¿no? O sea, no acaban con la violencia a la que nos enfrentamos, con sus causas o con sus procesos. Pero pueden quizá ayudarnos a comprenderlos y con ello a resistirla en nuestra vida, como reclamo también de la vida de las otras y de los otros que más afectados se han visto y que no han sido vistos justamente, ¿no? Espero que en ese sentido este documento sirva un poco como eso, como una forma de documentación, como una herramienta para pensar en estrategias y en las estrategias para resistir también desde nuestra particular, digamos, forma y procesos de subjetivación a la forma, a las maneras en las que vamos asimilando de manera crítica, en las que vamos asimilando de manera inconsciente las dinámicas a las que nos sujeta esta violencia que se ha vuelto parte determinante en el peor de los sentidos de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues es un camino justo, ¿no? Apenas comenzado y al que le falta mucho andar, pero que espero que de alguna manera también contribuya a pues esta necesidad de comprensión que a su vez pueda establecer también procesos, digamos, como de
pues a ponerle justamente una raya, pintarle, aunque sea, digamos, una raya, diría Mónica Mayer y Víctor Lerman, estos artistas tan importantes, esta artista y este artista tan importantes, para pintarle la raya, ¿no? A la forma en la que asimilamos la violencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Isabel. Pues abrimos el espacio para escuchar a las personas que tengan alguna inquietud, pregunta. Ya vieron que Isabel está en la mejor disposición de platicar, de responder a sus inquietudes. Oigan, no les dije, aprovechando lo que se me iban a preguntar, pues que el libro está editado por la Universidad de Guanajuato. La verdad estoy muy agradecida, muy agradecida, pues con la Universidad de Guanajuato y con todo el equipo editorial y particularmente con Liliana García Rodríguez, la doctora Liliana García Rodríguez, que de alguna manera lo acuerpó, ¿no? En un proceso, en un trabajo de investigación también que desarrollamos al interior de la Universidad de Guanajuato. Y que, bueno, lo pueden conseguir en las librerías de la Universidad de Guanajuato. En Aguascalientes va a estar en la librería de los escritores y las escritoras ya muy pronto. Y en cuanto se suba al repositorio también de la Universidad de Guanajuato, nada más que esto va a tardar un poquito más, va a estar también disponible en su versión electrónica de manera gratuita, ¿no? Entonces, en cuanto esto suceda, yo se los haré saber, pero por lo pronto la versión impresa, que está linda, está disponible en la Universidad de Guanajuato, en las librerías de la Universidad de Guanajuato y en Aguascalientes va a estar, porque yo resido en Aguascalientes, va a estar disponible en la librería de los escritores y de las escritoras ahí en Madero. Bien importante tener esos datos. Si gustas, después nos envías la información. Tenemos los correos de todos los ponentes para hacerles llegar, ¿no? Diana, adelante. ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por estrenar tu libro en este congreso. Muchísimas gracias. Definitivamente me dejó pensando y puedo decir que hasta temblando la presentación, porque definitivamente me atravesó. Me atravesó porque no conocía yo la obra de Teresa Margolles, pero cuando te escuché hablar, empecé con el corazón así. Y entonces tuve que investigar y así una rápida búsqueda por internet y viendo las obras de Margolles, pues no sé, me quedé más temblando, ¿no? Y pues hablar del arte como forma de resistencia a todas estas violencias o como hacer consciente lo inconsciente es un tema que me ha dado la vuelta últimamente, sobre todo el tema de las violencias me ha dado mucho la vuelta en la mente. Y efectivamente, ¿de qué otra cosa podríamos hablar si esto es algo que nos atraviesa como mujeres y como personas en general el día a día, quienes vivimos aquí en México, donde se normaliza bastante la violencia? Y pues nada, aquí tengo mis anotaciones. Pensar que existen personas que niegan que exista esta violencia y la justifican con una frase que escucho recurrentemente: en algo estaban metidos. En algo estaban metidos y por eso esas personas le pasaron lo que les pasaron. Y es como ponerse una venda en los ojos y no ver lo que está ahí. Y me quiebra porque yo soy familiar de una persona que está desaparecida desde hace muchos años. Ya van siendo muchos años, pues. Y justamente pasó mientras yo estaba estudiando la licenciatura en filosofía aquí en la UAPS. Y fue un choque, un golpe muy grande, porque me atravesó, me quebró totalmente y en definitiva me hace pensar, cuando hablan de violencia, me dan estos flashbacks y tú misma lo mencionaste, es imposible no dejar de ver el sexenio de Calderón o tenerlo ahí presente, ¿no?
y porque fueron tiempos muy difíciles, si bien yo estaba muy joven todavía, apenas iba pasando a la secundaria en ese tiempo, ya estaba teniendo conciencia yo de que estaba pasando algo y aunque no tenía yo las palabras para entenderlo, para hablar de ello, que es algo que ha pasado últimamente con los estudios de género. También hace unos días estaba viendo las conferencias de Rita Segato, que bien me recomendó José León, mi compañero, y ella dice, no existían palabras para describir eso que estaba queriendo yo decir y pues tuve que recurrir a los estudios y a esta creación de conceptos o de hacer del lenguaje que sirva para nombrar lo innombrable, ¿no? Totalmente. Y hoy como estudiosa de filosofía, pues me da por entender estas cosas, por tratar de vislumbrar qué hay ahí debajo, de dónde sale toda esta violencia y prácticamente pues dices que, me mencionó Senorina, nos dejaste un ejemplar aquí en el CIF y es algo que yo tengo que leer porque lo siento, pues o sea, ya tocó mis fibras sensibles desde la presentación del libro, digo, definitivamente va a ser algo que esté dentro de mis lecturas. Y el arte, qué maravilloso que hace consciente lo que está inconsciente o lo que se está normalizando y qué fuerte ver la obra de Teresa Margolles, aunque sea un vistazo rápido en internet, porque definitivamente normalizamos la violencia, pero cuando la pones en una sala de exhibición, una bandera ensangrentada y el piso lleno de sangre, la gente es como, wow, qué fuerte, pero sí es lo que vivimos actualmente. Definitivamente. Y no sé, muchos años tardé en entender. Cuando yo veía a las feministas, por ejemplo, en la época de Calderón, decía, ¿por qué rompen estas revoltosas feministas? Tardé muchos años en entenderlo, pero pues ya, creo que ya entiendo por qué y definitivamente yo iría a romper también por las personas que me faltan, por las mujeres que han perdido la vida a manos de hombres que creen tener poder sobre ellas, de personas que desaparecen y dice la gente en general, pues en algo andaban metidos. Muchas gracias. No, al contrario, Tiana. De verdad te agradezco muchísimo tu participación. Es que justo me dejas como sin palabras porque ¿qué se hace? ¿No? O sea, ¿cómo pone una... La pregunta sería, ¿cómo pone una sus herramientas, sean cuales sean, digamos, a trabajar de manera decente, de verdad? O sea, es decir, ¿cómo utilizamos nuestros recursos, ya sean del pensamiento, ya sean las fuerzas de la cuerpa, o sea, lo que sea, cómo las pone una a trabajar para las cosas que más valen la pena? No siempre encuentra una la manera, ¿no? Pero hay ciertas circunstancias que te van poniendo en ese camino, ¿no? Lamentablemente, que esta palabra ahora la traigo en la boca todo el tiempo y disculpen, pero a veces es más circunstancial la cuestión que de una conciencia, digamos, ética que ya traigas, digamos, como arraigada, que la tengas así como fresquita. No es el caso, ¿no? Muchas veces es más bien a raíz de la necesidad o de que no queda de otra, o de que algo te simbra de una forma en la que ya no vas a poder pensar ni sentir las cosas de la misma manera, ¿no? Y me parece que si la tarea de la filosofía, un poco como decía Deleuze, o sea, es la de la creación la creación de conceptos, justamente siguiendo esa idea y lo que hace Rita Segato, como bien mencionas, que es de verdad un referente obligado para estas cuestiones, es justo eso, ¿no? O sea, pensar cuáles entonces serían los conceptos, cuáles serían las ideas y en qué forma tendrían que estar tejidas que nos permitan dar cuenta, ¿no? De la realidad contemporánea, ¿no?
porque si nos ceñimos a la forma de hacer, de pensar, de sentir que ya está dada, ¿no? Lo que sucede es no únicamente que nos quedamos otra vez en ese mutis, en el que no podemos dar cuenta de lo que estamos viviendo, sino que justamente de manera tácita también lo negamos, ¿no? Al no darnos a la tarea de nombrar, al no darnos a la tarea de conceptualizar, al no darnos a la tarea de ir encontrando las estrategias y las herramientas que a veces son solo sensibles, que solo es, entre comillas, como si fuera poca cosa, ¿no? De dar cuenta de lo que estamos viviendo, pues lo que estamos haciendo también es negarlo, ¿no? Es soslayarlo, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad moral importante. Y a mí me parece que Margolles, a pesar de lo doloroso y terrible que puede parecer a veces enfrentarse a su obra, lo que hace es justo, ¿no? Dar cuenta de eso que quizá las herramientas artísticas más tradicionales u otras formas de trabajo sensible no pueden hacer, porque la forma misma en la que están pensadas y constituidas encuentran un tope, ¿no? Entonces, pues la forma en la que ella lo hace, los materiales con que ella lo hace, quizá nos puedan parecer transgresores o cuestionables, que siempre lo son y es bueno cuestionarse, pero es un poco como en el trabajo de los conceptos. A veces hay que hacer y pensar las cosas de una forma diferente para poder dar cuenta de aquello que de otra forma no se puede ni balbucear, ¿no? Entonces, bueno, un poco la cosa va por ahí, ¿no? Y afortunadamente también en el camino encontramos ya herramientas en el ámbito de lo teórico, en el ámbito justamente de la creación artística y sensible que ya han dado, ¿no? Que ya se han aventado esos primeros pasos, que siempre son pasos aparte, pues, complejos, porque ser, digamos, en un sentido pionero, pionera en esos ejercicios, también lleva la mirada a esa disrupción que puede resultar bastante molesta, ¿no? Pero bueno, pues como, como dice el dicho, si no va a ayudar, no estorbe, ¿no? Gracias, Isabel. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, vi por ahí en el chat que la profesora Carla Portela enviaba una felicitación y los mejores deseos, ¿no? Para el trabajo de Isabel, que así va a ser, exactamente, ya está haciendo. Pero no sé si alguien tenga alguna otra intervención, pregunta, comentario. Ok, bueno, Francisco Félix también comenta que no puede expresarse en este momento por un problema técnico. Bueno, pero dice algo más. El mensaje de Félix dice que quería agradecer la presentación de María Isabel y le gustaría comentar que es muy interesante esa postura de la donación de la falta, por una parte lacaniana, pero también antilacaniana, porque nombrar aquello que no tiene nombre, lo que escapa a la simbolización, aquello que los psicoanalistas llaman lo real, irrumpe y construye una nueva epistemología que entiende el mundo desde el cuerpo ausente. Sin lugar a dudas, es una cachetada de guante blanco a la moralidad que intenta negar su invisibilidad. Sí, muchas gracias por la participación. Yo estoy consciente de que de hecho los ejes como temáticos del libro, que tienen que ver, digamos, como con el periodo de la obra, con específicamente el caso del arte y la obra de Margolles, y el concepto de ausencia y presencia del cuerpo en la obra, tienen un trabajo largo, ¿no? Particularmente el de ausencia y presencia del cuerpo tiene un trabajo largo en el ámbito del psicoanálisis.
Otra de las faltas del texto es justamente esa, ¿no? O sea, no está trabajada desde el ámbito del psicoanálisis. No porque no lo considere importante, sino porque no es una herramienta con la que yo esté familiarizada de la forma en la que le pudiera hacer justicia en el trabajo. Lo cual no quiere decir que no haya leído al respecto, no lo reconozca, pero que me parece que es una de las, digamos, una de las facetas de interlocución constante en estos temas, ¿no? Y coincido completamente con lo que compartes. Siento que hay ahí todavía muchas cosas, por ejemplo, que hacer y que serán también tareas pendientes mías y de otras personas que están involucradas con el tema, pero me parece que lo fundamental, esto es interesante porque van en el mismo tenor, ¿no? A que nos cuestionemos justo esas, o sea, lo que se alcanza a ver, ¿no? A través de lo que no está, ¿no? De la falta, justo. Gracias, Isabel, y gracias por leer el resto de la intervención que no había visto, y nos estábamos perdiendo de algo bien valioso. No sé si alguien tenga alguna intervención más o pregunta, comentario. Si no hay, yo sí quisiera decir, si no hay nadie, ¿puedo? Sí, claro, Moni, adelante. Bueno, yo solamente me gustaría mucho felicitarte, Isabel, porque recuerdo cuando estuviste acá con nosotros y me parece maravillosa la forma en que se materializan las cosas, ¿no? Las ideas. Em, y te felicito pues como mujer y como filósofa y todo, pues se siente el orgullo. El tema en el que tratas me parece que es muy valiente, ¿no? De tu parte, entrar en esas cosas que sin duda también, o sea, yo además de estar escuchándote y escuchar a Tiana, de verdad que se mueven las emociones muy fuerte, ¿no? Entonces, me parece que es un libro, no lo he leído, pero por lo que están comentando la presentación y esto, que por supuesto que sí invita a su lectura, eh, hasta podría ser terapéutico, ¿no? Nos podría ayudar a entender muchas cosas que a veces nos cuesta entender de la realidad que vivimos en este país, en donde nos espanta la guerra de Ucrania, pero para mí hay guerra aquí todos los días, ¿no? En este país, y no lo vemos así, o no todos lo queremos ver así. Y es muy fuerte, es muy doloroso, y justo porque tiene que ver con esta cuestión también de la normalización de esas violencias. Entonces, pues nada, yo solamente quiero unirme a las felicitaciones, a los deseos de que tu obra rinda muchos frutos y que lo que está ausente justamente es parte de lo que seguirás seguramente haciendo, y así es, ¿no? Así es con los libros, lo que no está es lo que está por estar. Así que te mando un abrazo y felicidades. No, al contrario, de verdad, muchas gracias, Mónica, por los ánimos, por compartir tu parecer respecto al trabajo, respecto a este proceso que ha sido muy bonito, que yo espero que dentro de 2 años ya vaya yo con más avances acerca de lo que estoy haciendo ahora, que créanme que así se construye, ¿no? O sea, en estos diálogos, pues hace un momento leyeron el comentario de una de mis excompañeras del doctorado, Carla Portela, o sea, es decir, son las discusiones en las que una de manera constante somete, en el mejor de los sentidos, a las ideas, a la escucha, a la retroalimentación, en la que encuentra realmente la posibilidad, digamos, de que estas vayan, digamos, o sea, acuerpando, ¿no? Que se vayan incorporando de una forma que permitan más o menos reflejar el sentido profundo de lo que una trae, ¿no? Adentro. Pues muchas gracias, Isabel. No, al contrario. Yo te deseo que sea el primero, ¿no? De muchos trabajos que, como tú dices, eso sirva para que uno ponga las herramientas que tiene, pues, al servicio, ¿no? De
de la vida, de una vida que podamos vivir así dignamente. Y bueno, estamos en tiempo, a las 4 regresamos, así es que cerramos aquí para que tengamos oportunidad de ir a comer. Y nos vemos a las 4 para continuar con las actividades. No sé si Mónica quieras decir algo más, alguna indicación antes de que nos vayamos. No, muchas gracias. Solamente pues estar puntuales a las 4 todos para pues igual que en esta ocasión también terminar en tiempo y que la verdad es que el tiempo siempre, ya saben, en estos eventos es el peor enemigo, ¿verdad? Nos hace correr y estas cuestiones en algunos casos ha sido más caótico que en otros, pero bueno, hagamos lo posible para que todos podamos expresar nuestras ideas. Felicidades a todos los que ya se han presentado, muchas gracias y esperamos que tengamos el mismo aforo en la siguiente sesión de esta tarde. Muchas gracias. Provecho. Muchas gracias.